Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Nueva edición de este ciclo de entrevistas a cargo del Instituto de Formación Política y Gestión Pública, dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y hoy nos visita el diputado provincial Mauricio Vivani. Mauricio, muchísimas gracias por tu visita. Hola Rubén, no, gracias a vos por la invitación. Bueno, antes, previamente de charlar, vamos a presentar una breve biografía tuya. La bio, como le decimos habitualmente, cortita, pero la vemos, dale. Mauricio Vivani nació el 26 de julio de 1976 en la localidad bonaerense de 9 de julio. Está casado con María y tiene 3 hijos, Amadeo, Sarita y Justo. Comenzó su militancia política dentro del PRO. Lo apodan El Chueco. Fue concejal de 9 de julio. Triunfó en las elecciones generales del 25 de octubre de 2015 por el Frente Cambiemos como diputado provincial y logró la reelección en 2019. Mauricio, o el Chueco como le gusta que lo llamen, nos cuenta que no es de mirar muchas películas, pero sí de leer. Recomienda el libro La sonrisa de Mandela. Conozcamos más de Mauricio Vivani. Bueno, a mí lo de la bio me parece fenómeno, pero a mí me gusta preguntar un poco más. Cortita. Claro, me gusta preguntar un poco más sobre la vida personal de las personas. Sos de 9 de julio, ¿sí? Sos diputado provincial, fuiste concejal, pero contame un poquito cómo fue tu infancia. ¿Sos oriundo de ahí, de 9 de julio? Nací en 9 de julio, viví toda la vida en la misma casa. ¿Te dicen el Chueco? Me dicen el Chueco desde chiquito mi viejo, porque cuando corro chueco. Sí. Así que toda la vida transité en 9 de julio, salvo la época de universitaria en la que estudié en La Plata y luego viví aquí en Buenos Aires 2 años ejercitando mi profesión y luego retorné a 9 de julio para trabajar pusimos un estudio con amigos y en el 2004 volví a 9 de julio y desde ahí que vivo siempre en 9 de julio. ¿Cómo te acercaste, cómo vino esta vocación por la política? Y el PRO, puntualmente, ¿no? Sí, la verdad nunca había participado en política activamente, ni militando, ni nada, y un día vino un amigo que trabajaba acá con gente del PRO, todavía Mauricio no era jefe de gobierno, era diputado nacional en ese momento, en el 2006, se llamaba Juan Gentile, él en ese momento trabajaba con Federico Pinedo, luego llegó a ser secretario de medios del gobierno Mauricio Macri, que es de 9 de julio, y nos invitó a armar un equipo ahí de trabajo que empezamos a militar y a trabajar, veíamos en Mauricio un líder con muchas posibilidades de transformar. Y la verdad armamos un lindo equipo. En el 2007, cuando Mauricio fue electo acá en la ciudad de Buenos Aires como jefe de gobierno, nosotros presentamos lista en ese momento no llevábamos candidato a presidente, pues fue lo que se denominó Unión Pro, sí. Donde el candidato a gobernador era Francisco de Narváez y el candidato a vicegobernador era Jorge Macri, y no teníamos candidato a presidente. Y a pesar de eso hicimos una muy buena elección donde ahí ingreso como concejal, compitiendo contra la Cristina Poderosa después del primer gobierno de Néstor, y un radicalismo muy fuerte en la zona. De hecho, el candidato a 9 de julio fue radical. Y a partir de ahí empecé a transitar mis primeros pasos en el Consejo Deliberante, al principio más técnico que político, y luego le fuimos imprimiendo política, nos referenciamos mucho en la provincia con Jorge. Jorge Macri. Con Jorge Macri, que claro, es nuestro referente netamente político. Y a partir de ahí empezamos a transitar no solamente la parte legislativa, sino también la política, construyendo la sección electoral, sección que es muy radical de por sí, pero que hemos logrado en 2015, 2017 y 2019 ganarla. Antes de meternos en las cuestiones estrictamente políticas y de gestión, ¿qué te dijo tu familia cuando te metiste en política? ¿Estás loco? ¿Por qué en política? ¿O al revés, te apoyó? No, porque siempre me apoyó mi familia. Mi familia, mis padres en un principio y mis hermanos, y luego mi familia, mi mujer con mis hijos, me han acompañado siempre, si no, no se puede hacer política. Cuando se empieza a fanatizar y a ver que hay herramientas que realmente, no es un dicho, podés transformar cosas y podés transformar la realidad de muchos vecinos, hace 24/7 política. No es que llega un momento que decís, bueno, apago el teléfono y no trabajo más, no. Está todo el día pensando en esto, y la verdad tengo un acompañamiento muy importante. En mi casa se debate desde chico la política, a pesar de que nací en el 76 y que durante mucho tiempo no se pudo hablar. En mi casa siempre se debatió, mi viejo militó mucho tiempo en el radicalismo, acompañó a candidatos a intendentes.
y de hecho siempre se discutió. Y mi mujer, la verdad, una genia, le gusta la política, no activamente, pero sí Claro. acompañando, y le interesa mucho la actividad política. Para agotar un poco la parte personal, dijiste ahí, sos abogado, pero también creo que desarrollaste actividad agropecuaria, ¿puede ser? En realidad mi familia es de producción agropecuaria, mis padres tienen campo, mi padre ahora falleció, estudié en una escuela de campo y he acompañado a mi padre en algunas actividades, no de lleno, porque una vez que ingresé a la política, abogacía, política más campo no se podía, así que ahí ya me definí más por la política y por la abogacía. Pero sí, conozco bastante de la producción agropecuaria. Y en ese sentido, contanos un poco, no sé, cómo viviste, por ahí eras muy joven, la 125, porque acá desde el AMBA, sobre todo del otro lado, ¿no? Del lado del interior, porque acá del AMBA lo que se ve es como que, bueno, el hombre de campo se sienta arriba del silo, especula, vendo los granos cuando yo quiero, ¿no? ¿Cómo es concretamente? No, todo lo contrario. La verdad, nuestra ciudad, nuestra zona es 100% agrícola-ganadera. O sea, todos dependemos del desarrollo y la actividad agropecuaria. Imagínate que en 9 de julio somos 50.000 habitantes y hay 3.000 propietarios de campo. Si vos a los 3.000 lo multiplicás por 3 o 4, ya te dan 10.000 personas que viven directamente en el campo, más los empleados, más todo el comercio que eso implica. Porque es mentira que el productor agropecuario, quizás algún grande lo puede hacer, pero ni siquiera los productores grandes, los que realmente hacen negocios agropecuarios, si pueden especular, son las grandes cerealeras y los grandes exportadores, que son 4. El tipo de campo labura, siembra en junio el trigo, lo cosecha en diciembre le siembra la soja arriba, o si no, y cosecha, lo único que piensa es en trabajar y vende para comprar la camioneta, para comprar la cosechadora, para pagar el gasoil, para pagar la veterinaria. Quizás puede llegar a ahorrar un poco en grano porque la verdad es su fortaleza, porque hoy si vendés el grano te tenés que ir al dólar blue, porque en el peso no podés ahorrar, porque si lo vendés hoy, mañana no compras nada. Pero la realidad es que la producción agropecuaria es hermosa. Imagínate que se hacen negocios de millones y millones y millones de pesos dándose la mano todavía en el campo. No hay ni contratos, ni firmas, ni escribanos. Se vende una jaula de hacienda que son 5 millones de pesos dándose la mano, o se compran un remate. Entonces creo que a veces los medios y algunos sectores políticos denostan la actividad, pero no al que hace la actividad, sino por una cuestión netamente política. De hecho, el 2009 nos hace surgir en el interior al PRO. En el 2009 el PRO, ya yendo más a la parte política partidaria, no existía en el interior. Era un partido de la ciudad, un partido comunal, le decían, hasta nos cargaban con eso, y en el interior estábamos mal vistos. Y de hecho en el 2009 se arma una revolución muy importante donde no solamente el campo, el hombre del interior apoya el reclamo del campo, y ahí se produce un quiebre donde empiezan los nuevos partidos políticos, entre ellos el PRO, a resurgir y a poder participar activamente en política. De hecho, esa elección del 2009 fue la primera que ganamos con De Narváez, Solá y Gladys González, que era la referente del PRO, que era Unión PRO. Vamos a tu etapa de concejal, llegaste a concejal. ¿Cómo es ser concejal el 9 de julio? Contanos un poquito. ¿Cómo fue tu experiencia, no? Sí, fue una experiencia muy positiva, fue mi inicio en la política, fue como opositor. Yo siempre digo que ser legislador, ya sea concejal o diputado de la oposición, es mucho más fácil para poder desarrollar la política que ser oficialista, porque a veces cuando sos oficialista no tenés herramientas para trabajar porque todos los proyectos vienen del oficialismo. Así que tuve 4 años donde era 1 contra 17, porque yo era lo nuevo. Eso te preguntaba, ¿cuántos concejales tiene 9 de julio? 18. 18. 17 eran entre radicales y peronistas, que venían de la política y entre ellos siempre se arreglaban las cosas, y yo que venía de afuera no entendía nada, era todo 17-1, 17-1. Hasta que fui aprendiendo, y la verdad aprendí que el diálogo porque había una connivencia entre radicalismo por y peronismo. supuesto, siempre la vida histórica se rotaban. De hecho, se acordaban las cosas que se votaban en contra, las cosas a favor, pero bueno, cosas de la política no tienen nada malo. Pero fui aprendiendo que dialogar y es muy importante, y que a veces uno no tiene toda la razón, o mejor dicho, nunca tiene toda la razón, claro, sino que a veces tenés un pedacito de la razón vos y un pedacito de la razón el otro, y entonces hay que buscar el medio como para poder lograr los consensos necesarios. ¿Hay un proyecto de esa etapa que te marque, diga, este es mi proyecto, estoy orgulloso de esto? Creo que más que un proyecto fue una posición muy dura que tomamos en ese momento en el Consejo Deliberante por la 125, donde hubo una asamblea muy importante de productores,
y en ese momento el intendente, que era radical, que era un muy buen intendente, el doctor Batistela, no sabía muy bien qué posición tomar, porque estaba presionado obviamente por el sector agropecuario y también estaba presionado por el gobierno con que no le iban a enviar obras, con que no le iban a enviar dinero para pagar sueldo. Entonces yo tomé la bandera en ese momento y se armó una muy linda asamblea y creo que marcó un antes y un después de mi trabajo como legislador. Si tuviese que definir los principales problemas que tiene 9 de julio. Y yo creo que son más que nada los que tenemos en todos lados. Hoy en día el principal problema es el del laburante que no está llegando a fin de mes. No hay un problema en 9 de julio que no se identifique con otra ciudad. Por supuesto que hay algunos temas de producción, falta de energía, que eso hoy en 9 de julio tenemos la misma energía que seguramente te lo ha contado Mariano, el intendente. Tenemos la misma energía que teníamos en el año 1955. Que son 25 megas. Con 25 megas solamente se pueden prender las luces de las casas de la ciudad de 9 de julio y las fábricas que hay. Si viene una fábrica nueva, se tiene que apagar las luces de la ciudad, entonces no nos permite crecer. Pero hoy el principal problema creo que es la economía y la inflación que está haciendo que mucha gente laburante no pueda llegar a fin de mes y se endeude, y eso va generando problemas económicos y sociales que esperemos que no perduren por mucho tiempo. Mariano es Mariano Barroso, el intendente de 9 de julio. Hay ahí como un recambio generacional, ¿no? De la política, digo, más allá que de color, digo, hay un recambio generacional en 9 de julio. Sí, con Mariano se produjo un quiebre porque nunca habían gobernado un intendente que no sea del radicalismo o del peronismo, salvo en la época de los militares. Pero generacional, de edad, digo, porque también de edad. Joven, 40 años, 40 y pico de edad. Exacto, de hecho él asume como intendente con 35 años y siempre veníamos acostumbrados desde la democracia hasta acá de tener intendentes de más de 55 o 60 años, por lo que creo que hizo una renovación. El Consejo Deliberante de hecho también es muy joven y este año asumieron 9 concejales, los 9 por primera vez, así que no solamente generacional, sino también un recambio de nombres que a veces es muy importante. Vos sabés que ese tema de la electricidad no lo planteo, pero sí planteo otro, y que te lo pregunto a vos si coincidís, imagino que coincidás, el tema de la falsa autonomía municipal y la extrema dependencia, sobre todo presupuestaria, que hay con la provincia de Buenos Aires, ¿no? Totalmente. En realidad no hay autonomía en la provincia de Buenos Aires. Lo que administra un intendente hoy en día son recursos mínimos como para poder brindar los servicios básicos que son la recolección de residuos, el alumbrado público, hacer alguna obra de bacheo, pero en realidad todo lo que tiene que ver con grandes obras, con la salud, viene sí o sí de la provincia y depende sí o sí de la firma de Axel, lamentablemente. Llegaste a legislador, diputado provincial. Antes de preguntarte por la tarea, la función del legislador, ¿dirías que hay que pasar primero por concejal para ser diputado provincial o no? Sobre todo para aquel que está mirando y aspira a la política, a desarrollarse políticamente. No necesariamente. A mí me sirvió claramente por una cuestión de técnica legislativa, de oratoria, como te decía, esto del diálogo, pero no necesariamente. Es más, generalmente a la legislatura vienen más personas que fueron ejecutivas, tanto intendentes como secretarios, que legisladores comunales. A mí me sirvió, pero no necesariamente tiene que haber pasado por ahí. Es una enseñanza del Consejo Deliberante y la verdad es una función muy importante para un pueblo que a veces está denostada no por el cargo en sí, sino por quienes los ocupamos. A veces creo que le bajamos el nivel a la importancia de lo que es. Si tuviese que explicar, ¿no? Sobre todo a los más jóvenes, ¿cuál es la función de un legislador provincial? ¿Cuál es? ¿Qué hace? La función es legislar, aplicar todas las leyes que tienen que ver con la regulación para que el Poder Ejecutivo, en este caso el gobernador Kicillof, las aplique. En la parte penal es más que nada la parte procesal. Hacemos leyes que regulan el procedimiento por la cual se llevan a cabo los juicios de quien comete un delito penal o civil o lo que sea. Después son regulaciones más que nada tránsito, son regulaciones más de bases de los 134 municipios de la provincia de Buenos Aires. Después están las leyes nacionales, que son las que regulan las actividades civiles de las personas en sí, de todo el país. Sí, hay una idea por ahí para el común de que, bueno, se reúnen en la sesión, discuten y ya está. No, hay toda una labor porque se reúnen en comisiones. Contanos un poquito cómo es eso, sintéticamente. Sí, de hecho, cuando entra un proyecto, ingresa después de una sesión y tiene que pasar mínimo por 2 comisiones para ir al recinto. En cada comisión hay integrantes que
o son especialistas o tienen especialistas que van como asesores para poder ir puliendo los proyectos, y una vez que llegan al recinto ahí se votan de acuerdo al proyecto, lo que es, se necesitan mayorías especiales o no, y luego, como es una provincia bicameral donde hay cámara de inicio y cámara revisora, depende por dónde entre, si por senado o por diputado, una vez que sale aprobada en una cámara tiene que ir a la otra cámara que la revisa y con el mismo procedimiento, pasa por las comisiones y se tiene que aprobar. Uno lo ve medio ralentizado la legislatura de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué está pasando? Creo que el Estado está lento. Creo que yo soy diputado del 2015, creo que tuvimos 2 años y medio, 3, hasta el 2018, con mucha actividad legislativa, donde se produjeron muchas reformas políticas, económicas, reformas de bases sustanciales desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Y después de mediados del 2018, que fue la crisis cambiaria más importante del gobierno de Mauricio Macri, ahí se planchó y no hemos logrado poder retomar ese ritmo, donde no podemos discutir reformas en profundidad. Y cuando no discutir reformas en profundidad termina siendo una legislatura, como yo digo, chata. Tenemos el día a día donde tratamos presupuestos, rendiciones de cuenta, pedidos de informes, pero no podemos sentarnos a dialogar sobre reforma en profundidad. ¿Qué reforma, por ejemplo? Nosotros, por ejemplo, hicimos la reforma política, donde pusimos como límite los 2 mandatos a los diputados, a los intendentes y a los concejales. Nos quitamos las jubilaciones de privilegio, los diputados, los senadores, la gobernadora y el vicegobernador. Teníamos una jubilación por el mero hecho de haber sido diputado más de 2 años. Si vos fuiste 2 años legislador, ya a partir de los 55 años cobrabas una jubilación. Eso lo eliminamos y creemos que hay muchas más reformas de esas que hay que trabajar. La reforma del Instituto de Previsión Social. El Instituto de Previsión Social es la caja de jubilaciones de todos los trabajadores de la provincia. Y la verdad hoy tiene un déficit bastante importante, donde quien lo termina pagando es el vecino de la provincia de Buenos Aires, y creo que tenemos que ir a un sistema donde tenemos que discutirlo, porque no tiene por qué un trabajador que ya paga en el ANSES o en una caja privada tener que terminar pagándole también la jubilación a quienes tienen su propia caja. Entonces creo que se podrían hacer mejores trabajos, pero bueno, evidentemente para tener consenso con la oposición, primero tenés que tener consenso en tu propio frente, y hoy el Frente de Todos no tiene consensos internos como para salir a la cancha. De hecho, hablábamos fuera de cámara que fui designado en el Consejo de la Magistratura por la oposición, y el oficialismo no se pudo poner de acuerdo a quién enviar al Consejo de la Magistratura, así que imagínate el resto de las políticas que tienen que ver con el funcionamiento del Estado. Ahora íbamos a entrar en el tema del Consejo de la Magistratura, pero hay un tema que no lo trataste, no sé si le cabe a la legislatura bonaerense, el tema de una reforma electoral. ¿Cómo te parás frente a eso? Hay un tema ahí de boleta única dando vueltas. Bueno, eso está presentado. Entró por el Senado, los senadores presentaron el proyecto de boleta única, de ficha limpia, reformas electorales que creemos que tienen que acompañar a la no reelección de más de 2 mandatos, pero bueno, no tenemos el número para poder aprobarlo, y el oficialismo se para en que la boleta única de papel no es conveniente, y mucho menos el voto electrónico. La verdad no sé por qué, porque sería mucho más barato, mucho más económico, mucho más eficaz, se terminarían los punteros políticos, la verdad. Es todo ganancia si se aprobaría ese proyecto, pero no encontramos en el oficialismo el apoyo para este proyecto. También lamento mucho no haberlo podido hacer en el gobierno nuestro cuando teníamos la posibilidad de hacerlo. Hablamos un poquito del Consejo de la Magistratura. ¿Cuál es tu labor o cuál debería ser tu labor? La labor del Consejo es un colegio, es un órgano colegiado donde están representados los jueces, el presidente de la Corte Suprema es el presidente del órgano, y después hay 17 consejeros, 4 legisladores, abogados de la matrícula y jueces de los diferentes estamentos de la provincia de Buenos Aires, donde la tarea es nada más y nada menos que tomar examen y generar las ternas para los futuros jueces y juezas que van a ser designados donde hay vacancias. En este caso, la mitad de los cargos de jueces y fiscales de la provincia de Buenos Aires hoy están vacantes. Así que imagínate el trabajo que tenemos, que es buscar los mejores postulantes
para cada uno de los juzgados, enviarlos al Poder Ejecutivo y al Senado, y ellos después, entre los 3 que mandamos nosotros, se eligen a uno. ¿Y ese proceso cómo viene? ¿También está parado? Ahora la verdad, durante el año y medio de pandemia no se trabajó mucho, no se encontraba cómo tomar exámenes, estaba bastante frenado. Ahora se largó con todo y estamos trabajando muy bien. Yo creo que en el término de un año y medio, no sé si podremos cubrir las 700 vacantes, pero sí por lo menos enviar las ternas para que entre el gobernador y el Senado se pongan de acuerdo para cubrirlas. Porque además de eso, cada mes hay más vacantes, no es que solamente porque se jubilan o porque se retiran o porque hacen mal sus funciones y por jury se los despide, entonces no es que son los 700, ahora entraron 10 renuncias nuevas, o sea, ya son 710, entonces tenemos que lograr poder cubrir pronto esos lugares para que la justicia sea rápida, eficaz e independiente. Nombraste una palabra clave, justicia. ¿Cómo la ves a la justicia en la Argentina, no? Yo creo que bien. Yo la verdad como abogado creo que es lenta, claramente está lenta por esto que te estoy diciendo, que es culpa nuestra, de la política, no es culpa ni de los abogados, ni de los jueces, ni de los fiscales. Creo que no tienen la cantidad de personal necesario, ni el presupuesto necesario para que una justicia sea rápida. En un caso de 9 de julio hubo un femicidio donde el femicida declaró, donde están todas las pruebas, donde está detenido, donde no hay nada más que probar. Fue en el 2021 y tiene fecha de juicio marzo del 2024. No encontrás explicación. ¿Por qué? Porque para nosotros capaz que es una fecha más, una fecha menos, pero para la familia es cerrar un proceso de justicia y poder cerrar un duelo que lleva más de 2 años por no poder contar con un juicio rápido, eficaz, donde está todo probado, donde no necesitas nada del otro mundo. El juicio que está hoy en día, el de vialidad, 12, 14 años, una locura. Pero eso yo creo que es culpa de la política porque no le da ni las herramientas, ni las personas, ni el presupuesto necesario para que lo haya. De hecho, estábamos ayer en el Consejo de la Magistratura, uno de los consejeros hizo un intercambio con el Consejo de la Magistratura de Brasil, y en la provincia de Buenos Aires hay una escuela judicial. Para vos presentarte a rendir examen, previamente tenés que pasar por una escuela judicial. En Río de Janeiro también hay lo mismo. En Río de Janeiro la escuela judicial tiene 170 empleados y en La Plata, en la provincia de Buenos Aires, no tiene empleados, son adonores los que trabajan en cosas. Así que imagínate la diferencia que hay. Que la verdad funciona muy bien. Tenemos abogados y docentes que son buenísimos, pero lo hacen ad honorem, quitándole tiempo a su familia y a su profesión para poder hacerlo. Sí, imagínate entre una y otra la diferencia que hay. Totalmente. Te hago las últimas. Mencionaste el tema COVID. Primero, ¿cómo te llevaste vos con ese tema? Y segundo, ¿sacás algo positivo del COVID? ¿Hay algo positivo? No, todo negativo. Todo negativo. Todo negativo, la verdad. Ni la virtualidad. No, ni la virtualidad. No. A los que nos gusta la política y a ustedes, que creo que no es lo mismo hacer una entrevista por Zoom que hacerla personalmente. No es lo mismo debatir una ley en una comisión o en un recinto por una camarita que estar con los compañeros ahí debatiendo, trabajando, tratando de persuadir por la positiva o por la negativa. No es lo mismo para nada. Yo no le saco nada positivo. Creo que... De hecho, se llevó a mi viejo el COVID, así que no, prefiero olvidar 2 años perdidos. Totalmente. Y la última, bueno, vos sos del interior, de 9 de julio, ¿ves 2 provincias, una el conurbano con su problemática, sus cosas particulares y otra del interior? ¿También con sus cuestiones particulares? Si te lo digo manual, sí, pero la verdad que yo conozco mucho más el interior que el conurbano. Yo lo que veo del conurbano es que para mí es todo lo mismo. Yo que vengo de la provincia, imagínate, vengo de 9 de julio, que es un partido con 450.000 hectáreas, con 50.000 habitantes, y el pueblo más cercano está a 50 kilómetros, que es Bragado, Casares, o a 100 kilómetros de Bolívar. Y vos venís acá y transitás y vas por Loma de Zamora y en una calle pasaste Lanús y pasaste de la calle y Almirante Brown. No entendés cómo es la idiosincrasia. De hecho, por pedido de María Eugenia en su momento, fui el autor del proyecto de la división de La Matanza y lo trabajamos mucho. La verdad, fui mucho tiempo a La Matanza y no lograba entender, porque yo llegaba a La Matanza donde veía que había lugares de La Matanza, La Ferrere, lugares que para llegar al municipio a hacer un trámite necesitas 3 horas de viaje. Y si llegaban, porque había un montón de vallas arquitectónicas y naturales. Y cuando llegabas a la municipalidad era la misma municipalidad que 9 de julio.
y el mismo poder, la misma ley, y en un lugar hay 3 millones de habitantes y en el otro hay 50.000. La verdad no entiendo cómo podemos seguir funcionando con este esquema de provincia, porque me parece que es injusto para el vecino. Porque la tensión que tiene el vecino de La Matanza claramente no es lo mismo que la tensión que tiene el vecino de 9 de Julio con la cercanía que tiene. Como decíamos, el intendente de 9 de Julio, la gente sabe dónde vive, cuando tiene un problema va, le toca el timbre, tiene su teléfono, le escribe en Facebook y no puede no atenderlo porque después te cruzan en la calle y te dicen, che, te voté. Exacto. Acá es una cosa, entonces creo que habría que hacer una modificación estructural. Yo no sé si habría que hacer la verdad, no estoy convencido que como argentinos todavía estemos preparados para una autonomía municipal. Sobre todo porque para haber una autonomía municipal debería haber una reforma fiscal muy importante, porque para tener autonomía tiene que tener autarquía financiera, y para tener autarquía financiera el que debería cobrar los impuestos del municipio debería pagar a su policía, a sus docentes, y la verdad no sé si estamos preparados para eso. En realidad no estamos preparados para eso. Sí creo que podemos regionalizar de a poco, buscar regionalizaciones no que tengan que ver con la política. Hoy la provincia está dividida en secciones electorales. La tercera, la primera, la cuarta, la quinta. La verdad no entiendo por qué está en secciones electorales. Debería ser en regiones económicas, en regiones, qué sé yo, que tengan que ver con lo climatológico, con... Decime que tiene que ver 9 de Julio con Mar del Plata, donde en uno hay puerto, hay mar, hay pescado, en el otro... ¿Y qué tiene que ver Mar del Plata con La Matanza? Me parece que deberíamos buscar más una lógica de división política económica, diría yo, para poder maximizar los recursos que tenemos. Tenemos una provincia hermosa, tenemos un país. ¿Y qué está faltando para eso? ¿Voluntad política? Decisión política, sí. Decisión política. Mira, la otra vez conversaba con un colega ahí en el Consejo de la Magistratura, y claro, cuando se empieza a discutir la incorporación de la provincia de Buenos Aires a la Argentina, y que la provincia de Buenos Aires tenía que ceder la ciudad de Buenos Aires como capital para la nación argentina, Dardo Roche, los políticos de la provincia de Buenos Aires decían, si nosotros cedemos la ciudad de Buenos Aires como capital de la nación, vamos a perder nuestra identidad. Bueno. Y de hecho yo creo que la perdimos realmente, porque hasta generada una cierta edad, los chicos no terminan de comprender qué es Buenos Aires, qué es la provincia de Buenos Aires, qué es Loma de Zamora, qué es La Matanza, y no tenemos una identidad propia como bonaerense, al menos lo que siento yo. Sí, como que hay varias identidades, ¿no? Exacto, entonces vos le decís a un chico de 18 años, vamos a Buenos Aires, y no sabes, está yendo a la capital, ¿qué es la capital? Sí. Después del 97 con la reforma constitucional a lo mejor se ve como diferente Cava, pero hasta ahí era todo más o menos lo mismo. La verdad creo que debemos recuperar la identidad. Creo que La Plata, yo no creo que hay que cambiar y generar más municipios, no. Creo que tenemos que sí separar las elecciones, claramente tienen que ser un día diferente al que se elige presidente, porque no puede ser que el gobernador de la provincia de Buenos Aires siempre te lo lleve el arrastre del presidente. Creo que de esa manera podríamos empezar a discutir mejor la provincia que todos queremos. Mauricio, te propongo para terminar un breve ping-pong. Dale, Rubén. Cortito, a ver, definime 9 de julio, pocas palabras. ¿Qué es 9 de julio para vos? El paraíso. Epa, bueno. ¿Un lugar en 9 de julio? Acá tenés que ir, no falta. Sí, el parque. El parque, mira, sos el segundo que me lo menciona. Sí, el parque es algo hermoso. Esta por ahí es media complicada. ¿Un aroma de 9 de julio? ¿Una? Aroma. Mira, tuvimos durante mucho tiempo en la plaza los tilos, y después por una enfermedad se tuvieron que sacar, pero recuerdo mi juventud, los agosto, septiembre, octubre de la Plaza General Belgrano de 9 de Julio, el tilo es hermoso. Ahora no está más, así que nada, el aire fresco de campo y a tierra mojada cuando llueve también es muy lindo. Te saco un poquito 9 de julio, seguimos dentro del ping-pong. Imagino que mucha ruta, mucho auto, mucha música. ¿Qué no puede faltar en una playlist tuya, musicalmente hablando? ¿Qué banda, qué cantante? Sabés que estoy ahora no me acuerdo cómo se llaman ahí en Spotify. Sí. Escucho historia, voy escuchando, viste que hay podcast de historia, de los de La Nación, he escuchado alguna cosa y voy, que a veces no tengo el tiempo de leer y voy escuchando la verdad muchos podcasts. Después música variada, tengo 3 hijos, así que los que escuchan son de ellos, yo trato de viste que la música moderna medio que es todo lo mismo, no sabe lo que dicen. Y la última, ¿un líder? Un líder personal, Jorge Macri, pero creo que el líder natural de nuestro espacio es Mauricio Macri.
Perfecto. Y una última, es un jueguito, algo te había adelantado, ¿sí? Este es un espejo. Sí, no me habías adelantado nada. Sí, bueno, entonces... ¿Te tenés que mirar vos? No, vos tenés que mirarte. ¿Qué ves cuando te ves, no? ¿A quién ves? ¿Cómo te ves? Nada, pibe de familia que le gusta mucho la política y mucho su provincia y nada, no veo mucho más que eso. Ojalá que mis hijos me vean como buen padre, mi mujer como buen esposo y los vecinos de 9 de julio como un buen representante. Mauricio, muchísimas gracias por tu visita. Gracias a vos, Rubén. Y esperemos verte otra vez. Dios quiera. Muchísimas gracias a todos, nos reencontramos en la próxima. Hasta luego.